Como tesis tenemos: la no prohibición de la posesión de armas permite sostener un entorno más seguro basado en la capacidad de autodefensa. Como argumento inductivo, en primer lugar tenemos: el porte de armas está relacionado con el miedo. El miedo a ser víctima de un delito, como un asalto o robo, puede llevar a la persona a buscar el porte de armas como una medida de protección. Al poseer un arma de fuego, las personas pueden sentir una mayor seguridad personal y reducir su temor a ser atacadas. En segundo lugar tenemos: las personas suelen reaccionar con miedo a las armas. El simple hecho de que alguien porte un arma de fuego puede actuar como un elemento disuasorio para posibles agresores. La posibilidad de que un individuo esté armado puede hacer que los atacantes reconsideren sus acciones debido al temor de enfrentar una respuesta defensiva. La conciencia de que las personas pueden portar armas de fuego puede generar miedo en aquellos que tienen la intención de cometer delitos, ya que temen ser heridos o incluso abatidos por un objeto potencialmente armado. En tercer lugar está: los asaltantes posiblemente reaccionarían con miedo a las armas. Además de generar miedo, la posibilidad de que alguien esté armado crea incertidumbre en los posibles agresores. Esta incertidumbre puede hacer que reconsideren sus planes o busquen objetivos más vulnerables y menos preparados. Los asaltantes podrían temer enfrentarse a alguien armado y decidir buscar blancos más fáciles. En conclusión, los asaltantes probablemente le tendrían miedo a atacar a los demás, puesto que tendrían miedo que se usaran las armas en su contra. Como argumento tenemos: es un hecho que las armas son un mecanismo para defenderse a sí mismo de peligros inminentes, pero también es una de atacar. Además, cabe resaltar que más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas de fuego, según la Amnistía Internacional del 2023. Entendiendo esto, comprendemos que las armas son letales frente a los seres vivos y causan gran cantidad de muertes. Por lo tanto, las personas han desarrollado miedo frente a lo que las armas pueden producirles. Asimismo, los asaltantes siguen siendo personas a pesar de todo, lo cual implica emociones como el miedo. En consecuencia, los asaltantes probablemente se abstendrían de cometer delitos si las armas se despenalizaran, ya que estos serían conscientes de que sus víctimas tendrían la capacidad de defenderse a sí mismos y por lo tanto herirlos. Para nuestro argumento deductivo tenemos las siguientes premisas. Primero, la autodefensa se puede practicar cuando existe la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta. Según el Código Penal colombiano, en su artículo 32, existe ausencia de responsabilidad cuando una persona se defiende si la fuerza letal se ejerce de manera excepcional para repeler una agresión al derecho propio o ajeno, o según el numeral 7, cuando se obre por necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera. Es decir, cuando una persona se encuentra en una situación en la que su integridad física, su propiedad o sus derechos están siendo violados o amenazados por una agresión injusta, tiene el derecho a defenderse. Por esto es que las armas pueden servir para autodefenderse y proteger un derecho propio si la situación lo amerita. De nuevo, el Código Penal en este mismo artículo habla en el numeral 7 que esta ausencia existe cuando se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Es decir, las personas que practican la autodefensa tienen límites y esto está dicho por el Código Penal. Existen múltiples casos en los que víctimas de asaltos salen liberados debido al porte de armas legal. Además, portar un arma puede incrementar la seguridad de las personas, ya que contra una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Es decir, las personas que practican la autodefensa tienen límites y esto está dicho por el Código Penal. Existen múltiples casos en los que víctimas de asaltos salen liberados debido al porte de armas legal. Además, portar un arma puede incrementar la seguridad de las personas, ya que pueden autodefenderse contra peligros con ellas, y esto no significa necesariamente usarlas.
Lo anterior no solo está respaldado por el Código Penal colombiano, pero además por normativa internacional como la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 3, que dice todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, toda persona tiene derecho a ser protegida contra la detención o prisión arbitrarias. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6 dice: nadie puede ser arbitrariamente privado de su vida. Por lo tanto, concluimos que la legalización de armas permitiría la autodefensa si, únicamente si se llegase a necesitar, y por ende esto aumentaría la seguridad de una persona en un hipotético caso en el que necesite defender su vida. Cabe resaltar que la autodefensa, como dijimos, está justificada al presentarse la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra una agresión injusta, al tratarse de una situación que interviene en los derechos humanos individuales. Al centrarnos en un contraargumento, expresan algunos de los opositores de la idea que los particulares que hagan uso de la fuerza pública estarían disminuyendo la seguridad nacional, pues el Estado tendría menos control sobre estos individuos. Es por ello que nosotros argumentamos que actualmente existen individuos que, a pesar de que el porte de armas esté ilegalizado, las utilizan en contra de civiles o en contra de agentes del Estado. El hecho de que el porte de armas esté legalizado no significaría una disminución en la seguridad nacional. Es más, permitiría que el Estado tome mayor control y tenga mejor información sobre quién está haciendo uso de este porte de armas y además que tome mejores medidas para hacer frente a esta situación. Además, no hay información certera que justifique que la legalización de este porte de armas signifique la disminución en la seguridad nacional. Como otro contraargumento desarrollado por el grupo en contra del porte de armas, se concluye que la prohibición del porte de armas es necesaria para garantizar el derecho a la vida y la seguridad de cada individuo, pero esto se considera como una generalización, puesto que la prohibición de armas ya existe en diferentes países y aún así hay muertes, ya sea por armas de fuego u otras causas. Por lo tanto, la prohibición de armas no logra garantizar el derecho a la vida. En conclusión, el hecho de portar armas brinda a las personas la posibilidad de protegerse a sí mismos, lo cual contribuye a una mayor sensación de seguridad. Además, puede disuadir a posibles agresores, ya que saben que sus potenciales víctimas tienen la capacidad de defenderse, lo que aumenta el riesgo para ellos. Es importante destacar que el problema no radica en la legalización del porte de armas, sino en la educación y percepción que se les atribuye. Una adecuada educación sobre el uso responsable de las armas y una imagen positiva en relación a su portación son aspectos clave a considerar.